Hola. Hola, ¿cómo Hola, están? hola. Hola, hola. Tardes. Estamos aquí. Estamos de etiqueta hoy. Sí, mira. O sea, Esto que está la corbata. en honor al tema que vamos a tocar hoy día. etiqueta, no sé, pero tenemos. No, Supuestamente son italianas, ¿o no? auspiciado por supuesto. Thomas, mira. Italianas. No, Podemos ser- Mateo. Mateo. no. Aquí dice Oye, Tomás, no, po. no la cagues con tanto. Made in China. Perdón, Italia. Ya. Mateo. Mateo. Ya, chiquillos, Mateo. Corbatas auspiciadas por Mateo. Un saludo para Mateo. ¿Mateo cuánto es? .cl. ¿Cuál es la página? Mateo Novios o Mateo Vestuario. Depende Mateo si Novio, quieren casarse vestuario. o Mateo Novios o mateovestuario.cl. Mateo con doble T. Si quieren casarse, ahí ¿Ya? pueden encontrar todo el tema de trajes y ahí él los puede casar. Él puede ministrar Vamos a la ministrar la- ceremonia. Oye, pero. Bonitas las corbatas, ¿no? Sí, están bonitas. Oye, ¿por qué Sí. estamos de corbata, Pipo? Por el tema de hoy día. ¿Ya? El tema de hoy día es un tema muy interesante. Oye, ¿tú empezaste ya? ¿Oraste aunque sea por los alimentos? Lo que pasa es que tenía mucha hambre. Aprovecho de comentar, nosotros hemos ido cambiando una dieta más sana en el último tiempo. Partimos con pizza, después picoteo, ahora estamos con un sándwich de pan integral. No sé si más sano o bajo el presupuesto, pero no sé, ahí Yo en creo que producción no están- ambas son correctas y estamos gastando mucho en acá comida. parece que el hermano no sé, el hambre, el nervio o algo, No, ya le ya- pegó unas mascadas. ya mucho nervio. Oraste aunque sea, ¿Ah? ¿cierto? Oraste aunque sea. Oramos, pero antes Quiero- de ya. empezar el podcast. Creo que, Ya. creo que la próxima semana va a ser un vaso de agua. Sí. Oye, Así que... nuevos cabrita. Oye, así que bueno, así que, cuéntanos el tema de hoy día. Espérate, invitamos a los que nos están ahí viendo, escuchando, que primero únanse con nosotros a tomar una oncecita, un Eso. sandwichito, Claro. a tomar Pueden un café, escribirnos un té. post que están Eso. tomando once. Mándenos una foto de su once. Y lo otro, bueno, lo que nos convoca hoy, ¿por qué estamos tan elegantes? Qué elegancia la de Francia, dice el dicho, ¿no? ¿Por qué? Ah, no. Muy antiguo ese dicho, ¿no, ya? Porque yo me crié. Yo me crié desde niño. Pero si yo soy el viejo del grupo, ya. Sí, no pero tú. bueno, pero yo también pasé por la niñez, Ah, pues, y ya. también fui niño. ¿Ya? Yo me crié desde niño sabiendo que el vestuario ¿Ya? que agradaba al Señor, ¿Ya? que agradaba a Dios, que con el cual yo podía entrar al lugar santísimo, ¡Aleluya! ¡Amen! era con corbata. Por eso estamos con corbata. Traje y corbata. Eso. Traje y corbata. Así que Aunque hoy. hiciera calor No, compadre, no había temporada para el traje y corbata. y verano igual. Verano igual. Bueno, yo también. Verano Yo también me creía así. Biblia en mano, Ajá. abajito aquí el hombro. Eso. Himnario al otro lado. Himno acá. La corbata. Corbatelli. Y nadie se salvaba. Si eran niño. Niño igual. po. Corbata. Igual. Sí. Por supuesto. Habían corbatas de niños y... Habían corbatas de niño, por supuesto. Pero no había mucho porque en el fondo tenías que mandarte a hacer los trajes, las corbatas. No sé si en ese tiempo llegaba la corbata de niño. No sé, pero había que ir de O por último te poníais la corbata al colegio, la azul. Le sacáis la Sí. insignia nomás y te poníais la azul. No, claro. Pero había que ir de traje y corbata. Ahora, eso fue una cuestión más mental que después fue un poquito variando, pero cuéntanos tu experiencia, que no. Oye, espérate, pero ¿Fue antes, tan así? antes de cortar la experiencia, les vamos a contar que hoy día vamos a regalarle a todos aquellos que nos saluden a través de las redes, en cualquiera de las redes, vamos a sortear un tazón. Muestren el tazón ahí, no sé si alguna de la cámara se ve bien. Un tazón de Simple Church. Y si me acerco, Alex, ¿me acerco a una cámara o no? A ver. A la cámara número 27 que tenemos, que no. Esa No, es esa es la 28. Ah, perdón. No habla este hombre, no habla. Es que ¿Este lado? ¿Este lado? ¿Se ve ahí? Ya, un tazón de Simple Church, vamos a sortearlo entre todos los que nos escriban. Yo no sé por qué hablo si no estoy con micrófono, nadie me escucha. Bueno, lo que decía Keno era que íbamos a sortear, entre los que nos compartan, escriban, todo, íbamos a sortear un tazón de Simple Church, como el que él mostró en la cámara. lo muy Eso. bueno es que el que nos acercó allá hablando, Me acerqué a la dando toda cámara hablando, instrucción, pero el micrófono se quedó acá, pues. Entonces nadie me escuchaba. po. Sí, Son Viendo la cosas que cuestión. pasan en vivo y en directo. ¿Qué pasan? Estamos en vivo y en directo. con toda la experiencia. Son las 19:43 del miércoles 11 de agosto. Eso. Así que recuerda, escríbenos y luego sorteamos y te lo vamos a mandar en envío gratis. Después Oye, pero gratis. la pregunta del millón ¿es el vestuario, es la corbata en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, la falda? Ese era el vestuario oficial de las mujeres, ¿cierto? La falda, Sí. ¿era? La falda, ¿no? Sí. Era la Sí, falda, ¿cierto? sí, la es falda. el vestuario. Las polainas. ¿Existe un vestuario oficial para ir a la iglesia? ¿Existe un vestuario santo, agradable al Señor? Entonces la pregunta es, en el fondo, ¿es santa la corbata? En el caso nuestro, claro.
queremos ejemplificar. ¿Es santa la pregunta corbata? Claro. por ahí. Ya existe un vestuario que agrada al Señor. Mandemos saludos a los que están en las redes. Por favor. Mira, en Instagram tenemos a Kelly Arbildo. Un saludo, Kelly. un saludo a Kelly. Desde Perú. Desde Perú Sí, nos escribe. nos saluda desde Perú. Sí, desde Perú. Daniela Varas dice: yo quiero uno, los veo desde los Andes, quinta región. Eso. Muy bien, Daniela. Kelly, Kelly está ahí en Perú. ¿Cómo te mando un tazón a Perú? Bueno, ahí lo averiguamos. En una de esas, cuando vayamos para allá, podemos... Recuerden que recibimos invitaciones internacionales también para conversar, para desarrollar el podcast. Allá, sí. Podcast Nómade. Eso, dice, me lo envían a Pucallpa, Perú. Excelente. Ya, te lo enviamos entonces, Kelly, sin problema. Escríbanos, no sé si en Facebook hay alguien más. A ver, aquí estoy. Ah, no, yo estaba saludando en Facebook, nada que ver, pues ahora estoy en Instagram. Camila Val, saludos Rodrigo. Y saludos Locas Letter y otros más ahí que no sé. Un saludo a Montserrat Soto que nos está viendo. Ahí por Facebook. Entonces, ¿qué pasa con la corbata? Yo creo que para tomar vuelo voy a comer un poco de pan. Voy a agarrar vuelo. Felipe, ¿qué piensas tú? ¿Qué has vivido tú? ¿Qué has visto tú en tu experiencia en las iglesias? ¿Qué has visto con respecto al vestuario? Bueno, fue una de las primeras cosas que averigüé, la verdad. Porque... ¿Querías ir a tono? ¿Querías ir como correspondía? No, porque me llamaba la atención de que bueno, yo desde que asisto a la iglesia nunca me ha tocado una iglesia como con código de vestimenta ni nada de eso. No me tocó vivir esa parte. Pero sí me tocó conocer gente que iba a iglesias con este tema de vestimenta. Y siempre me preguntaba por qué les hacía las preguntas, todo. Y normalmente era porque el pastor les decía que había que ir así. No me llegaban a ninguna explicación más profunda que eso. Decían, no, porque todos van así. Nunca una explicación. Algunos me decían, no, es que mira la palabra, Corintios dice tanto. Ya, interesante. Interesante, claro. Y me decía, sí, pero y ahí obviamente quise averiguar. Yo creo que yo soy una persona que siempre cuando algo me queda dando las dudas, lo averiguo, ¿no? ¿Dónde lo averiguas? En la palabra. Oye, pensé que en Google. No, en la palabra. Google, Googleo en qué parte de la palabra está eso. Eso. Y Google empecé a en la averiguar lo de concordancia. Corintios y todo. Y claro, y ahí hay un tema que me llamó la atención. La Biblia es un relato que lo escriben. Ya, hay distintos autores, ¿no es cierto?, que lo escribieron. Y no todo lo que está en la Biblia es doctrinal, en el fondo. Ándale, ya me Muy estoy bien, asustando. entendemos. No, está bien, dale. Prosigue, No. tranquilo. Me refiero a que no porque el que la escribió estaba viendo algo y comentando eso que vio, significa que todos tenemos que hacer eso en el fondo. Ya, ¿se entiende? También hay otros puntos en donde Pablo en particular, que escribió el principal autor del Nuevo Testamento, donde él comenta cosas y que hay otras iglesias que toman esas cosas como doctrinales, siendo que no necesariamente lo son, sino que también eran temas culturales o decisiones propias de la época y valga la redundancia, la cultura que se vivía en la iglesia en donde él estaba en ese minuto, particularmente ahora en Corintios. Correcto, muy bien. Entonces, no porque eso que aplicaba en Corintio es aplicable a todo. Sí hay obviamente los aspectos doctrinales que son muchos, pero en el fondo a lo que hoy, y que no se entienda que para mí la palabra es lo más importante, todo lo que es la palabra es palabra de Dios para mí. Pero no todo es doctrinal, no todo se puede entender como doctrinal. No sé si estoy en lo correcto. Felipe se dio como 20 vueltas para decir que no todo lo doctrinal era doctrina. Pero se entendió la idea, ¿cierto? Quedé pensativo con Felipe. Quédate pensando. Oye, un saludo mientras tú piensas Ya. a Dani Montoya, que nos saluda desde el Perú, al parecer, porque veo una bandera ahí del Perú. Alguien nos saluda desde Nicaragua. Mira, Nicaragua. Creo que es de los saludos más lejanos que hemos recibido. Nicaragua está más Los lejos que dos Perú. Claro, Centroamérica. Oye, espérate. Pero ¿Estudiaste primero. geografía? ¿Ah? ¿Estudiaste geografía? Estudié. Pucha. Hice como que estudiar. Oye, ¿puedo añadir algo al tema? Dale. Además del vestuario, yo ando chascón. Sí. Esto también en mi juventud, adolescencia, niñez, era condenable. No, pues corte milico. Claro.
Sí. Entonces está relacionado con el vestuario de alguna forma el largo pelo, ¿cierto? A ver, lo que pasa es lo siguiente, y esto es una cuestión que comenté, creo que en otro podcast, no sé dónde fue. Históricamente las religiones han pedido que nosotros, que las personas, que los fieles, que sus sacerdotes, qué sé yo, ocupen ciertas vestimentas para mostrar su santidad o su acercamiento a la divinidad. Entonces, de alguna manera hay religiones que usan túnicas, otros corbatas, otros trajes, y mientras más arreglado estés, más cerca estás de Dios o más espiritual estás de Dios. En el fondo, si usas la mejor corbata y el mejor traje casi que llegas levitando a la iglesia. Es que esto es como lo que hablamos la semana pasada, po. Cristo les puso un nombre a esos gallos. Respecto a la música, claro. Es lo Los mismo, sepulcros blanqueados. Claro, o sea, porque en el fondo con esto tú llegas a disfrazar cómo tú estás realmente por dentro. claro. Y el punto no es si la corbata es buena o es mala. El punto es si es necesario o no. Escríbenos desde la casa. Escríbenos qué piensa usted. ¿La corbata es santa? O sea, está permitido que nosotros vayamos a la iglesia, a algún templo, a congregarnos sin esta corbata. Porque ¿qué pasa con esas iglesias? Ahora, para ponerlo más polémico todavía, grandes predicadores, por ejemplo, como Dante Gebel, avala el uso de la corbata. Dice que es súper importante ir a una iglesia bien vestido y con corbata. Ya, mira, Predicadores, me refiero a predicadores Modernos, ¿no es cierto? Mira, claro. Él habla de la importancia. Un saludo para Dante Gebel, querido amigo nuestro. tenemos algunas interacciones aquí. Algunas personas que están dando su opinión, que es ¿Ya? lo que nos importa. Listo, eso. Por ejemplo, Daniela Varas dice que por respeto a Dios creo que el vestuario es importante, es algo personal. Kelly nos dice: a Dios no le impresionamos con la apariencia, él mira y pesa los corazones. Bien. Oye, esa galla sabe. Buena. ¿Quién es? ¿La Kelly? Kelly Arbil. Querida Kelly Arbildo, ¿ah? Bueno, algo sabe. Gran persona. Gran persona. Eh, Saludos, suegrita. Todo porque es tu suegra. Acá, que tiene como nombre en su cuenta de Facebook Jerusalén de Israel, quien nos escribió de Nicaragua, nos dice: de acuerdo a las escrituras debemos de vestir con honestidad, sobre todo mujeres. Sobre todo las mujeres, esas son las peores. ¿Por qué dices tú eso? No sé. Porque se visten- Siempre le cargan la mata a las pobres mujeres, pues, y como que son las que más sufren esta cuestión. Bueno, entonces... Ya, entonces, por eso, pero mira, el razonamiento es el siguiente. Yo me acuerdo cuando era chico, mi papá, bueno, no sé, ustedes saben, mi papá es misionero, abre iglesias. Y es interesante que las primeras iglesias que abrió tienen un corte o un formato que permanece hasta hoy, muy conservadoras, a lo mejor usan corbata, qué sé yo, y las últimas iglesias que él abrió ya no usan corbata. Y entre ellas, incluso casi que pueden mirarse mal, porque unas usan corbata y las otras no, porque fue cambiando con el tiempo. Entonces, Saludos al pastor Eugenio Vial, el papá. de Iquique, está en Iquique, De Iquique. está abriendo una iglesia en Pozo Almonte. Saludos para allá. Saludos y- para allá. Y no solo esto a nivel de las iglesias, los seminarios de teología, centros de estudio, Bueno, yo donde uno asistía en el seminario corbata. de corbata lunes a viernes, pues, compadre. Como Creo que- exigencia de Creo que asistir. había un día a la semana que me dejaron sin corbata. Es como el Ya, jeans, pasaron- day de los, tenemos- el jeans day de los colegios. Pagáis Eso, 100 pesos y... Creo que era eso. Valesca también está opinando, dice... saludos a la Valesca. Saludos, ¿Dónde estás Valesca. tú? ¿Estás en Instagram? Buena, sí, en Instagram, Perfecto. en IG. IGTV. No, no sé. Ya. Pero dice, buena pregunta. Creo Está que la contestando, sí. vestimenta no te acerca ni te aleja de Dios. Sin embargo, como Ya. la palabra dice, si la ropa te hace pecar o convierte en piedra de tropiezo para otro, eso sí importa. Oye, mira qué interesante. Ahí añadimos otro tema. Si la ropa te hace pecar o se convierte en piedra de tropiezo, sácatela. Ah, no, mejor que no. Eso no. Eso no está bien. Añado otra... No, Añado otra interacción y Ahí no aplica. seguimos invitando a que sigan interactuando. Le agradecemos y que compartan también. Lidia Miranda Cáceres. ¿Ya? nos Lidia, escribe, saludos, Lidia. ¿qué pasa con las mejores personas humildes que no tienen para una corbata? Cacha. ¿Se les negará la entrada a la iglesia? Toma. Mira, interesante, ¿eh? Buena pregunta. Tremenda pregunta. Ahora, ¿Puedo hacer la pregunta? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede googlear? No tengo idea y de hecho estoy en este mundo pero no tengo idea. ¿Cuándo se inventaron las corbatas o los trajes? Buena pregunta. Porque significa que de ahí para atrás no podíamos entrar a la iglesia o eran santos. Mira, yo hacía abuelo de pájaro, muy abuelo de pájaro. 1600, 1700. sería Bueno, el tú, vestuario. tú vendís corbata, tenés que saber, po. Sí, pero yo a la gente no le vendo historia, pues le vendo.
Ahí está. Siglo XVII. Por Bien. interno nos dicen siglo XVII. Para un interno. En Ah, Francia. ¿el audífono? Espérate. Ah, No tenemos presupuesto para el audífono todavía, pero Tenemos nos gritaron de allá. una voz en off. Eso. Es la voz en off. Siglo XVII. Oye, aprovechamos de colocar en cuenta Francia. tanto, deposito. No, mentira. Saludos. deposite para el audífono. Oye, pero ¿y cómo iban a la iglesia antes de eso? Es una buena pregunta. Siglo XVII. Siglo XVII. A ver, siglo ¿qué año sería el siglo XVII? A ver. 1600, po. Ah, bien. A ver, Muy bien. ¿tú crees que tú nomás fuiste a la escuela? Muy bien, muy bien. 1600, 1500 para atrás, escondidos, po. No, no podían ir. No, po. O sea, del 1500 para atrás, comúnmente la iglesia estaba escondida. Catacumba, perseguido. Entonces, en general, no usaban ni corbata, esos gallos vivían juntos, pues sí, arrancaban, pues. Exacto. Entonces, bueno, y yo recuerdo, para seguir la historia de que mi viejo, cuando él usábamos corbata, qué sé yo, y siempre el argumento que se dio, no sé si a ustedes les dan, pero si tú fueras a ver al presidente de la República, Es muy buena esa es muy buena esa. Es muy buena. Sí. ¿Cómo irías a verlo? Ay, ahí se te venía el Es, mundo encima. es que esa pregunta ya no aplica porque el presidente de la República no sé si en esta época tiene mucho respeto, así que... No me decía el presidente de la República era Pinochet. Así que ahí era así, yo creo que más complicado. Yo creo que ahí Pero. te ponés lo que te obliguen a ponerte. O la otra que dicen, o que decían en su tiempo, que me tocó escuchar muchas veces, ¿cómo vas tú al trabajo? Decían, tú al trabajo te vistes, te preocupas por ir bien vestido, más que una corbata o no. No vas en short, no vas en polera, no vas en chala. Oye, ¿será que cuando Es que lleguemos... yo hoy día al trabajo voy en buzo. Sí, pero tú nunca Bueno, y ahora los que están en la casa. Y la Sí, pregunta. pero me refiero. Oye, pero ¿será que cuando lleguemos al cielo va a haber una sastrería arriba? ¿Alguien va a entrar, No, no te va a medir? Y... Bueno, vaya a ganar plata ahí, po. Tengo que decirte que no vaya a tener pega. No hay que tener Oh. pega ahí, Jansen. Oye, pero espérate, pero la Quizás pregunta. tecnología sí venden. Porque hay iglesias que exigen, ¿cierto?, la corbata para ir a su iglesia. Existen. Yo estuve con mi esposa hace, a ver si ni más lejos, 6, 7 años atrás en una iglesia, en donde predicaron de la corbata. Y yo era el único que estaba sin corbata. O sea, no es que predicaron, el foco específico no fue la corbata, pero en algún momento del mensaje me repasaron con la corbata. Y como algunos que tienen por costumbre venir sin corbata a la iglesia, y era yo que andaba con una polera piqué con cuellito así, sin corbata. Y era el único en la iglesia sin corbata. Entonces, esa iglesia, pongámonos esa iglesia, en la modalidad pandemia, online, en la casa. No, tiene que ponerse corbata para ver el servicio por internet, Pero por YouTube. por supuesto, yo me ¿O por despierto, Zoom? yo me despierto y me pongo traje y corbata para ponerme al frente del computador. No, ahora yendo a ya yendo como más a lo práctico. Perfecto. Y retomando el tema de lo doctrinal o lo cultural, ¿qué nos podrías comentar de eso, Jansen? Ya, lo que pasa es que uno, claro, lee la Biblia acerca del decoro, que es la palabra tradicional bíblica con respecto al vestuario. Y tú mencionaste muy bien que el apóstol Pablo en algún minuto manda a las mujeres, pobres mujeres, que siempre las terminamos cargando, a que se vistieran decorosamente, ¿cierto? Esa Sí. es la instrucción. Sí. Sí. Entonces, solo en un minuto sintetizo por qué pasa eso. Y pasa porque, como decía Felipe hace un rato, en la ciudad de Corinto, hay que recordar que en aquella época había un culto muy fuerte hacia la diosa Diana, Claro. que en verdad estaba en Éfeso, ¿cierto? Pero estos cultos estaban esparcidos... ¿Era Diana o Acera? Es que no sé en esa cultura, por eso, porque sé que es la misma, pero tiene distintos nombres de Claro, acuerdo a la tiene cultura. Ahí hay una Bueno, confusión. sí. bueno. da lo mismo. Ya, Habían ahora esa diosa. habían cultos religiosos en donde... En el la- fondo era la reina del cielo, que ese es transversal para todas las culturas, que le llaman la reina del cielo. ¿Y qué pasaba en esos cultos de adoración a esta diosa? Las mujeres eran las sacerdotisas, pues por eso es que habían hartos palos hacia las mujeres, porque y podemos meter ahí de por medio entre esos palos la mujer que hay en la congregación, que también es algo Chuta. me- Eso podríamos igual tocar otro día. eso medio complicado, pero entiendan la instrucción de la misma forma. Entonces, ¿qué pasaba? Como las mujeres eran las sacerdotisas las que llevaban a cabo este culto, donde eran cultos sexuales, orgía y toda la perversión junta estaba ahí. Sí. Entonces pasaba de que personas que participaban en estos cultos en esa época, mujeres, se convirtieron al cristianismo. Claro. Fueron a parar a esta iglesia en Corinto, en Éfeso, donde fuera. Y resulta que llegaron con sus costumbres
Y es obvio porque vienen de una religiosidad tan fuerte, se trasladan al cristianismo, asisten a una iglesia y ellas dicen, bueno, quizá nuestras costumbres que hacíamos en estos templos también las tenemos que hacer acá, po. Y eso tenía que ver con el vestuario. Las que ejercían la labor de sacerdotisas en esta iglesia eran prostitutas, así tal cual. Entonces llegan estas personas, se convierten al cristianismo, empiezan a asistir a estas congregaciones, a estas iglesias, y llegan con un vestuario al parecer no muy decoroso relacionado a las actividades que ella realizaba. Claro. Y también estaban, para no dejar en el aire lo que hablaban, también hablaban cosas relacionadas a la religión. Pues entonces Pablo en algún minuto, para un poquito poner orden en esto, dice, bueno, necesitamos que las mujeres, estas mujeres en particular, que llegaron de esta religión hacia la diosa, se vistan con decoro. Claro. Porque estaban dejando las cosas, pues estaban tentando Oye, a más de un claro. hermanito ahí con su vestuario. Entonces, poniendo eso en contexto, el decoro tiene que ver con lo que estaba sucediendo en ese contexto. Ahora, ese decoro también lo podemos trasladar a la iglesia de ahora. O sea, sería una falta de respeto no por el tema tanto hacia Dios, sino que hacia el contexto que se está realizando, que una mujer o un hombre llegue con un vestuario en extremo sensual, minifalda, ultra arriba y un escote o qué sé yo, O sea o el que- vestuario que se pueda dar ahora. O sea, es que depende del contexto de la iglesia, porque, por ejemplo, de lo que se llama decoro, ¿no? Hay personas, yo me acuerdo cuando era chico, que ir a la playa, por ejemplo, y bañarte sin polera era indecoroso. Me refiero a los hombres. En los campamentos de niños, las niñas tenían que estar completamente. Sí, pues, ¿no? Y los hombres con polera. Entonces, por eso que el tema del decoro también es complejo, que insisto, es importante, ¿ah? Que exista el decoro en la iglesia. Pero también es un tema de debatir. Si más allá de lo moral, porque aquí no está en discusión lo moral. Yo creo que se entienda que la discusión no es si es que el pantalón está muy apretado, no. No, claro. Estamos hablando de la corbata como un acto, como un Símbolo religioso. símbolo religioso, un símbolo sagrado. Porque ¿qué pasa, como dice Lidia? ¿Qué pasa cuando no tenéis corbata? Porque prácticamente te tenéis que disfrazar para ir a la iglesia. Porque Claro. si hay un gallo que nunca ha usado corbata, y se da mucho, de hecho, el gallo que es chofer, el que no usa corbata, el gallo que a lo mejor trabaja en una obra. Pero si que no usa actualmente corbata. no hay trabajo que use corbata salvo los abogados. Y No, pero me voy a remontar 20 años atrás. po. Y los políticos. Y ahora ni los políticos, pues muchos se Hay- visten, hay- se visten hay de un- Pikachu en vez de corbata. Po. Hay incluso un video de la corbata. bueno, al constituyente hasta Sí, pues, en un momento- al Baza. Hace años, cuando fue a la Cámara de Diputados, hubo una polémica ¿Por qué? por el tema de la corbata. le cuestionaron el tema del uso de. O sea, estaba en una comisión, po. ¿Ya? Me Y él dijeron era por invi- interno que hay una pregunta en Facebook. Él era invitado experto y llegó a esta comisión y el compadre justo las comisiones se graban, ¿cierto? Se transmiten. Y algún diputado o senador, no sé qué era, le cuestionó y le dijo, oye, le vamos a pedir a la siguiente, compadre, que usted venga con corbata porque está en una instancia republicana y qué sé yo, todas las chachas. Y el compadre... Ah, y le responde. No, pues le dicen a él, Sí, po. oye, usted ubícate en el contexto que estás, po. Y de alguna forma pasaron por sobre, independiente del lado político que él tenga, pasaron por todo su conocimiento, sus títulos y que el gallo de alguna forma está invitado como experto al asunto. Mm. Oye, mira, Dani Montoya dice: creo que el tema de la vestimenta debemos verlo desde un punto de vista mucho más amplio. Incluso la vestimenta en algunos aspectos nos ayuda a llegar a personas con una diversidad de personalidades y características. Si nos limitamos en este aspecto, ¿cómo expandimos el margen de llegada a todas las personas para que conozcan de Dios? Porque en caso contrario, comenzaríamos a estereotipar Estereotipar. Habla bien. a los por favor. miembros, habla bien, desgracia. A los miembros deberíamos preocuparnos más por las vestimenta y alimento del alma. Incluso la vestimenta es una herramienta de expansión para llegar a aquellos con gustos, hábitos y hobbies diferentes. Incluso podríamos ver la vestimenta como una herramienta para llegar a otros y se sientan más identificados. Y que sientan que el amor de Dios va más allá de la vestimenta, sino por un tema más de obediencia y comiencen a ser originales. ¿Será suficientemente original la corbata en el cuello sin camisa? ¿Así? ¿Cómo ahora?
O sea, te aseguro que si a alguna personalidad se le ocurre vestirse así, lo va a implantar de moda y... Bueno, el punto es el siguiente. Y gracias, Dani. Recuerden escribirnos sus comentarios. Al final del programa vamos a sortear un tazón de Simple Church. Dani es de Perú, sí. Ahí tenemos que ver cómo lo enviamos. Vamos a ver si llega FedEx allá. Bueno, el asunto es el siguiente. Cualquier cosa, lo que hablábamos la otra vez cuando hablamos de religiosidad, cualquier cosa, ¿cierto?, que nosotros vengamos a imponer, que no es algo que la Biblia esté obligando, genera religiosidad en algún momento, ya sea la generación siguiente, la subsiguiente, etc. De hecho, el nombre creo que un poco más allá. Legalismo. Legalismo, exactamente. Claro. Legalismo. Ahora, en el tema especial de la corbata o de otra cosa, una túnica, porque en nuestra cultura es la corbata, pero en otras culturas pueden ser otras cosas. Lo que viene es a generar una condición de autoaceptación y de aceptación de los demás también. Porque en el fondo hay iglesias en las cuales, por ejemplo, si tú vas a ser pastor es imposible, pero literalmente imposible que te subas al púlpito, como se le llama, o al escenario, sin una corbata. Entonces eso te da en el fondo la corbata te da un nivel distinto. Entonces la pregunta es cuando a mí me decían cuando chicos si yo me pondría corbata para ir a ver al presidente, yo decía sí, en verdad me pondría corbata, ya, ok, me pongo corbata, ok, está bien. Pero cuando crecí empecé a razonar lo que la Biblia enseña y resulta que es una figura que está súper mal utilizada. Porque cuando la Biblia habla de Dios, de la figura de Dios, no la compara con la figura de un rey o con la figura de un presidente. La figura del Dios en el Nuevo Testamento tiene relación con la figura de un papá, no de un presidente. Entonces la pregunta es, cuando yo voy a ver a mi papá, ¿me disfrazo? No, vas tal como estás. Por eso te digo, entonces la pregunta es decir, si tú vas a ver presidente, te pondrías corbata, está equivocado. Ahora, a no ser que seamos el Chino Río que decía, no estoy ni ahí, cuando fue a ver presidente se puso cualquier cosa que encontró, el gallo fue a los choros, que me cae súper bien y me encanta ese gallo. No se puso corbata, como todos los demás a lo mejor se han puesto. La figura está mal. Nosotros cuando vamos ante Dios, Dios no espera que vayamos ante Él como cuando vamos con las formalidades ante un presidente de una nación. Él espera que vayamos como un hijo va ante un papá, tal como somos, transparente, y nos mostremos como somos ante Él. Es más, hasta en la Biblia se menciona a Dios como Abba Padre, que sería una traducción de papito, de cariño. Es tu padre cercano, no es un... Sí, es una figura de respeto. Exactamente. Pero es tu papito. Pero es alguien al quien tú le tienes confianza y vas como eres. Exactamente. Y lo que quiero llevar con este podcast que estamos haciendo hoy día no tiene relación con el decoro, porque eso no está en discusión. No tiene relación con que si me pongo algo que es indecoroso o no. Estamos hablando con ciertas figuras en las vestimentas que se han optado como normas dentro de la iglesia. Como la corbata y la falda. La corbata. Yo creo que es lo más significativo, ¿no? Claro, la corbata y la falda. Pero si en el fondo sí es correcto seguirlas al pie de la letra. Porque como decía la niña que nos escribió, que es Dani Montoya. Es él. Es él, perdóname, Dani. Dani, como decía Dani, es que puede ser Daniela o Daniel. Sí. Y aquí no veo la foto porque se ve chiquitito. La vestimenta muchas veces separa, po. La vestimenta muchas veces discrimina. Sí. Y Valesca complementa, Valesca dice, ejemplo de pastor sin corbata y con un don de evangelismo bacán, Pastor David Escarpeta, de Colombia, por ejemplo, dice. O también dice, herramientas para alcanzar a otros, banda redimidos, Alex Zurdo. O formas de alcanzar a otros. Porque la vestimenta te separa y también discrimina. La vestimenta muchas veces también incluso es racista, po. Nosotros en la iglesia, cuando bueno, para los que nos conocen más cercanos, la mayoría no, tocábamos dentro de la iglesia, ¿cierto? Y teníamos a cargo el ministerio de alabanza. Y nosotros nos poníamos de acuerdo en qué vestimenta utilizar. Y habían domingos que íbamos con jeans y polera, y habían domingos que nos poníamos traje y corbata, y habían domingos en que nos poníamos un pantalón de gabardina y una polera. ¿Por qué? Porque la idea es que la vestimenta fuera transversal. Si tú quieres ir a la iglesia y te sientes bien yendo con corbata, anda con corbata. Oye, es que me acuerdo que estoy hablando hace 10 años atrás, quizá un poco menos, Claro. que se apareciera alguien con short No, ahí. en pleno verano eran los feos. Po. Sí. Alguna vez presencié un acto a un joven que me encantaba su pelo, que era como chascón, pero de esos chascones que, aunque hagan lo que sean, se veían bien igual. Pues Claro.
Puedo estar de horas peinándome y quedo igual de mal. No importa. Y presencié el acto de una hermana mayor, 60 años probablemente, un poco más, de retarlo frente a mí y decirle, compadre, anda a cortarte ese pelo porque ese pelo no corresponde aquí en la iglesia. No Pero te puedo retándolo creer. mal. Oh. Retándolo mal. ¿Y tú hiciste algo? Yo fui ¿Lo como... defendiste o no lo defendiste? Yo no, porque podía llegarme el chachazo de ella a mí, así que... Estaba brígida la señora. Estaba terrible bravo. Estaba terrible. Bravo. Entonces, es cierto lo que dices tú. Po. Lo pensaste, pero no lo dijiste. Lo pensé, pero no lo dije. El vestuario puede incluso apartar gente. Hay algo bien sabio que uno puede hacer, que es lo que hacía Pablo. A los tales me hice tales, a los judíos me hice judíos, a los griegos me hizo griego. No significa incorporar en ti malas conductas, ni el pecado, ni nada, sino Claro. que meterme en ciertas culturas a las cuales yo quiero alcanzar significa no apartarlos con el vestuario. Pues Claro. si yo llego a un lote de personas que son raperas, por ejemplo, y que visten de una forma que para algunos puede ser chocante, y si me voy a parar con ellos delante de traje a hablarles del amor del Señor, compadre, lo primero que me va a ver es la corbata y me va a decir, oye, ¿qué hacía aquí? Po? Pero es que uno mismo está poniendo una distancia. Claro. Porque es que eso es lo complejo. Lo complejo de estas figuras es que cuando hay distintos propósitos por los cuales uno se viste, ¿o no? Y hay propósitos de vestirse que también son pecaminosos. Porque al final del día una corbata o un traje no tiene nada de malo. Pero si tú comienzas a usar la corbata y el traje como una careta, como una máscara, para ocultar lo podrido que estás, está mal. Si tú comienzas a usar una corbata porque piensas que eso te va a acercar más a Dios, está mal. Si usas una corbata porque piensas que eso va a hacer que los demás te respeten, está mal. Entonces, lo que tenemos que cuestionarnos es el por qué estamos haciendo las cosas. Porque no hay que usar corbata. Como les dije, nosotros habían domingos que usábamos corbata. Porque queríamos que el gallo que le gusta la corbata se sintiera en casa. Po. Y también habían domingos que nos poníamos jeans y polera porque No, queríamos que sí, se es lo sintiera mismo, así. ¿no? Es no entrar a la religiosidad, no entrar a poner un código de vestimenta dentro de una iglesia. Mientras... El decoro se mantenga. Exacto, y con eso nos referimos a no tener algo que de repente, como usted como decía, ya que llegó con minifalda, pero significa que también puede distraer la mirada de Oye, algún hombre y ahí pasa a ser. Pero ¿qué pasa entonces si llega alguien nuevo a la iglesia y llega así? Si alguien nuevo llega así, Lo que así pasa como con corbata, Lo que, No, con minifalda, por lo que pasa es que hay que entender... un el hombre con- con minifalda. No, una mujer con... Ah, porque. Lo que pasa es que hay que entender el contexto de la persona que viene llegando. Yo no le puedo... No, pero es que. Es por eso, pero hay... Es que lo moral, es que por eso, lo moral los códigos, digamos, de vestimenta, es que no siento que no es el tema de la conversación. Porque el tener la corbata o no tener la corbata no te hace inmoral o moral. Si la corbata no tiene moral. No, exacto. Pero yo pónganlo entiendo- en yo otro entiendo el caso. ejemplo. Sí, yo entendí el ejemplo. Claro, o sea, entiendo que esa persona que llega recién y viene de un contexto inmoral, en todo su vestuario, ¿cierto? Exactamente. Puedo llevar el ejemplo un poco más allá. Imaginemos que una prostituta entrega su vida al Señor, tal como pasó en el tiempo de Pablo, ¿cierto? Y todo su vestuario, todo con su contexto de vida ha estado ligado a vestir de cierta forma. Y esta persona se aproxima por primera vez en la iglesia. Tenemos dos opciones. O nos impresionamos todos, la miramos feo y a través de lo que digamos o expresemos a ella, tú no puedes estar vestida así aquí. Evitamos que ella pueda conocer acerca de la salvación del Señor. Ese es el punto al que quería O llegar. nos preocupamos de su corazón, de su interior, y a través de lo que le podamos enseñar a posteriori y que el Espíritu Santo trabaje en esta persona y que la palabra del Señor le enseñe, ella llega a un convencimiento de decir, bueno, tengo que cambiar mi forma de vestir porque esto genera otras cosas. Y a eso es lo que quería llegar. Y en lo segundo es lo que tiene que pasar, ¿no es cierto? Que lógicamente uno estudiando y dicen, eso es lo que tiene que pasar. Pero inconscientemente pasa lo primero. Yo creo que en el 90-95% de una iglesia pasa lo primero. Aunque tú digas que no, Oye, pero pasaría espérate. lo pero, primero. pero es que por eso, si una niña va con una minifalda a la iglesia, que a mí me da lo mismo y no me complica para nada, el problema no es de ella. Si el problema es de los demás que van a estar mirando. Ahora, si está bien como va con minifalda, está mal como mal con minifalda, nosotros vamos 100% bien a la iglesia. El cambio lo tendría que hacer Dios si es que Dios quiere hacerlo, ¿me explico, no? Porque se da mucho que nosotros, en el fondo la pregunta
desde su origen es compleja porque yo tendría que decirle algo. Claro. Porque yo tendría que, si en el fondo esa es la transformación que Dios quiere hacer, Claro. si es que la quiere hacer y en el tiempo que Él la quiere hacer. Es que- Una vez escuché a una persona muy sabia, que le mando saludos, él va a saber de quién que estoy hablando, que él decía, si yo estoy en el metro sentado y veo que entra una niña muy linda y todo eso, yo me paro y me siento en otra parte, decía. Porque la culpa, si yo miro, si yo me empiezo a pasar cosas, empiezo a pensar cosas, la culpa no es de ella, la culpa es mía en el fondo. decía. Claro. Y para no hacerlo, porque yo me sentiría tentado a hacerlo, yo me paro y me siento en otro asiento donde no tenga opción de verla. Y esa es una actitud que uno debería tomar porque uno Pero tiende si- a es que por eso te digo, si si el- viste así, me va... No, pero es que, si es tienes que tendemos a problemas, echarle la culpa a los demás de Por eso. nuestros problemas. Po. Es que ¿sabes cuál es el problema principal? Un poco para ir redondeando esta idea. Es que el legalismo, el juzgar, ha calado tan profundamente en nosotros los cristianos y en las iglesias. Mira, disculpa que te interrumpa, caso muy... Bebo 77. Cuando llegué a la iglesia usaba pantalones y me pidieron después de un tiempo que debía juntar plata y comprarme una falda. Cacha. Lo hice, pero con el tiempo aprendí que eso no me hacía salva. No, pero por supuesto. Ni te hacía mejor cristiano, ni aprendías más, ni aprendías menos. Continúo, prosigo a lo que estaba diciendo. Espérate, perdón, Con la otro, que era- otro, mira. Lo que buscamos es Sandra. la interacción. Sí, sí, claro, Sandra, estoy de acuerdo. el problema es que sexualizan a la mujer, dice. Pero claro, po. Porque al final del día, si ella quiere usar o no un bikini cuando va a la playa, es que puede empezar a sexualizar todo. Po. Y al final el problema de sexualizar, ¿es de ella o es mío? Porque si ella, porque definamos mini, po. Porque antiguamente la mini era arriba de la rodilla, po. Después No, empezó a ser... y la falda bíblica Aquí, po. entregada era... Claro. Oye, pero es que no vamos a empezar a exigir eso. ¿Te fijas, no? Porque a lo mejor tú usas pitillo, no sé. Y va a llegar una mujer que dice, oye, no me gusta que uses pitillo porque se te ve el trasero. Y me va a pasar a mí el problema de usar pitillo. Y yo le voy a decir, oye, mire, si se me ve el trasero, bueno, mire más Tampoco que arriba, ten- pues, mire de la tampoco- cintura para arriba. Tampoco es que tengáis mucho. Tampoco que tenga mucho, sí. Claro, pero bueno. bueno. A lo mejor me lo dice mi esposa. Bueno, pero ¿cuál es? Vuelvo a un poco la conclusión. El legalismo y el juzgar ha calado tan profundamente en nosotros los creyentes, los cristianos y en la iglesia, que para que yo quiera agradar al resto que me va a ver, porque al final uno se viste para eso, pues si al final esa es la tontera y la cuestión. Yo me he visto bonito no porque el Señor yo llegue a la iglesia y me va a ver bonito. Claro. Me he visto para que el resto, como decía Para tú al ser aceptado. principio, primero para ser aceptado, pero más allá de eso, porque como los seres humanos nos movemos más por vista que por fe, como dice la canción de Marcos Vidal, que nos acordamos de él en antes. Al final, yo veo y juzgo al otro por lo encachado que fue vestido, por el traje, por la corbata, porque yo no puedo ver su corazón. Entonces yo me quiero disfrazar para que el resto me vea, oh, llegó el compadre Claro, santo, claro. llegó el compadre bíblico, llegó el... Porque se transforma en una máscara, en una careta. Sí. Y finalmente, lo que Dios ve es nuestro corazón, como decía Kelly. Y lo que quiere ver es cómo estuvo nuestra santidad todo el resto de semana. Si como lleguemos vestidos el domingo nos da lo mismo. Si podemos haber pecado toda la semana y haber llegado al Y, culto y el nos domingo. disfrazamos, ponemos una careta, un traje de santo y vamos a la iglesia como santo. Y nos olvidamos lo que pasó. Y finalmente lo que Dios quiere ver es cómo está nuestro corazón, nuestro interior. Si la reunión empieza a las 11, lo que pasó de las 10:59 para atrás. Pues. Si todos somos santos cuando estamos en la iglesia. Mira, Rodrigo Contreras nos escribe desde Tucumán. Un saludo, Rodrigo Contreras, que es pastor también. Muy amigo mío, nos conocemos desde ¿Y chico. viste de corbata o no? Y viste, no sé si no sé si quiero contestar eso. Bueno, dice Simple Church, dice, libre conciencia, cuidando siempre la modestia y el decoro. Y que en la manera que decida vestirme, siempre mi motivación sea glorificar al Señor. Exacto. Valesca nos dice, una vez me dijeron que no usara ropa apretada. Al principio me molestó, pero luego leyendo la palabra entendí que no debo hacer tropezar a otros o tentar a otros. O sea que eso puede ser un tema también. Es que pero... puede ser un tema, pero un tema de decisión personal, po. Exacto. Porque es que en el fondo hay muchas cosas, en el fondo de caer en el tema de qué es lo que hace tropezar al otro pueden ser muchas cosas, po.
hablar como lolo pueden ser tropezar. En el fondo, vestirte de una forma X puede ser tropezar. Claro, ahí es decisión de Es la de persona. acuerdo a lo que Dios vaya trabajando en tu corazón, como dice Rodrigo, que mi vestimenta, yo cuando me pongo la vestimenta tiene que ser para glorificar a Dios. Y eso va a cambiar de acuerdo a la cultura, va a cambiar de acuerdo a... Yo Va a voy a- cambiar y como tú dices, de acuerdo a la cultura, la ciudad donde es mi esposa, que nos están viendo muchas horas de Pucallpa, un saludo de Pucallpa. Ellos andan muertos de frío cuando hay 25 grados. Imagínate. Si en Pucallpa andaban toda pata pelada. Y con 40 grados, 35 grados. Dice la Gaby. Ponme ¿Ya? un pantalón, un terno y eso. Imposible. por Vaya a ejemplo. llegar Entonces, todo el tema sudado. cultural, allá, normal, ir con short, con una polera, de repente hasta yo una camiseta, porque yo no hubiera aguantado, no aguantaría el calor. Entonces, pasa también por un tema muy cultural. También, obviamente, uno va un poco más desvestido por el calor que hace. Por eso es que, Un es tema que lo moral... cultural yo creo que tiene mucho más... Es que por eso digo, no Importancia. queremos entrar en el mundo porque estamos todos de acuerdo en que el decoro es súper importante. ¿Ah? Y que ese decoro tiene, el decoro tiene relación con el trabajo que Dios va haciendo en el corazón de cada persona. Mi mamá no usa pantalones, nunca le he visto usando un pantalón. Pero esa es decisión de ella. Mis hermanas sí usan pantalones y ellas decidieron usar pantalones en algún momento. Mi mamá no y dice, no, yo creo que para mí Dios con esto está feliz y yo no uso pantalones. Y está bien su decisión. Mis hermanas no, pues ellas usan pantalones y bueno, que Dios las perdone por eso. Pero bueno, usarán. Pero al final del día el decoro no estamos de acuerdo en el decoro. Si lo que yo estoy hablando es que muchas veces las vestimentas, porque no quiero que se malentiendan las redes, ¿ah? Muchas veces la vestimenta nos ayuda a generar caretas y a mostrarnos con una perspectiva distinta a la que realmente somos. Y eso es lo súper peligroso en una iglesia, porque le exigimos a la gente y le enseñamos desde que llega a la iglesia que se viste con máscaras. Me encanta el concepto de hipocresía. En la antigüedad de la antigua Grecia existían los actores, quienes eran llamados los hipócritas en el término griego. Claro. Y los hipócritas lo que hacían, lo que siguen haciendo los actores hasta el día de hoy, es representar algo. Entonces, antiguamente, para representar una emoción, tristeza, alegría, lo que fuera, ellos se ponían una máscara, que son las máscaras típicas del símbolo del teatro Sí, claro. del actor. Bueno, ellos se ponían estas máscaras, estas caretas, para representar algo que no eran. Entonces, creo que la vestimenta termina convirtiéndose en aquello, como dices tú. Y finalmente lo que Dios quiere ver en su iglesia, en las personas que asisten, en sus hijos, es su corazón y cuán vestidos de la gracia de Él es que estamos en Así nuestro día a día. Así es. Porque vamos a pecar, porque seguimos pecando en la semana, pero la pregunta es, bueno, utilicé la gracia de Dios, el perdón de Dios en la semana, busqué el perdón de Dios, busqué apartarme de ese pecado para presentarme el domingo en una vestimenta de gracia. Claro. O me hice bolsa pecando, disculpándome el término, pequé, abusé de la gracia, hice sobreabundar la gracia con mi pecado y me vestí encachado, bonito, me puse el traje, puse mi Biblia aquí abajito, llegué el domingo con una sonrisa gigante, una sonrisa hipócrita, y digo, aquí está el mejor hijo de Dios, vengo a alabar, vengo a cantar, vengo a levantar mis manos, vengo a ofrendar, vengo a escuchar la palabra. Y después me fui de vuelta. Bueno. ¿Quién mejor? ¿Llegar con la peor vestimenta del mundo, pero comportándose en santidad frente al Señor? ¿O llegar con el mejor traje Armani de $5,000, con la mejor corbata impecable, pero siendo un pecador de esos que se comportan como hipócritas el domingo? Esa es la pregunta. Creo que la respuesta es más que obvia. Eso. O sea, Justo hay los otros... $5,000 para el Armani. Oye, pero hay No, otros que abusan de la grasa. Y yo te diría, o sea, Bueno, yo le diría, si alguien me pidiera un consejo personal, y esto es muy personal, si tú estás en una iglesia y alguien te dice que no puedes seguir viniendo, o como decía el caso, o si quieres venir para acá, tienes que comprarte tu corbata, tienes que no venir en pantalones, comprarte una falda, oye, ahórrate esa plata, vente a Simple Church y la ofrendas acá mejor. entonces para terminar, Ocúpala para locomoción, para venirte para acá, porque estamos un poquito más lejos. No, pero bueno, Entonces- pero no. Yo diría, busca otra parte porque si vas a un lugar y donde van a jugar por la vestimenta que tienen, No, está mal. el problema es de ellos, nunca es tuyo. o sea, Tu corazón y la forma en que tú vayas y el problema por dentro es lo importante y eso es lo que va a mirar. el problema Dios. Claro. más profundo, si te dicen más encima que la Biblia enseña que hay que... No. Así que, en conclusión, permiso. Sí. Nos vamos a sacar la corbata.
Pucha, Dios Ahora, Mateo. si quieren vestirse corbata, usarlo, qué sé yo, Exacto, pueden como- hacerlo, como pero... como dijimos como dijimos en alguna oportunidad, si Dios va trabajando y te va diciendo de alguna forma específica que eso ya está bien, pero nunca porque alguien te esté juzgando, alguien te esté haciendo que tú vayas diferente, sino que es por un tema personal. Bueno, pero el domingo los queremos a todos con corbata. Y queremos Oye, que ¿me puedo sepan... sacar esta corbata? Queremos que sepan que en Simple Church puedes venir. Tal cual eres. Como Tal quiera. cual es. Por eso somos iglesia simple, una iglesia diferente. Ahora, no significa que voy a venir con zunga. Pues, no. No, por favor, No, tú, no. tú no. O sea, Qué fea imagen, qué fea imagen. podríamos hacer una reunión en Bucios y a lo mejor podría ser... En medio de la playa. Claro. Puede ser, puede ser. Oigan, muchas gracias a todos los que nos escucharon, que interactuaron. Oye, espérate, Eh, pero contemos cómo se llama el podcast. Porque no hemos hablado de eso y sorteemos el tazón. ¿Qué no? ¿Yo Cuenta, qué? por favor, cómo se va a Ah, llamar. este podcast se llama Nos pasan el dato, nos están. Dígame. ¿Qué dice la voz? La voz en off. Ah, tenemos 3 tazones, mira. ¿Ya se ganaron 3 tazones? Ah, ya nos han dicho que se han ganado 3 Ah, tazones. ya hicieron el... Ya, nuestro- los vamos a nombrar enseguida. Primero, decirle que este podcast se llama Desvelados. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es terrible no tarde. dormimos. Porque a esta hora deberíamos estar todos durmiendo. No, Estamos hablando acá. y todavía recuerden que después de esto se viene reunión de Horario- oración. Orar es simple. Horario simple. Orar es simple. O pray Entonces, is simple. en media For hora the- For the people who speak English. Horario es simple. A las 9. A las ¿Y por 9 qué se llama va a estar desvelado? Porque una de las acepciones de la palabra ¿Eso? tiene que ver con que se quitó un velo. un pelo, no, un velo. Un Velo, velo, dije velo, yo. velo, Velo. me queda Entendí poco velo pelo, pero también. No dije velo. no me quitéis más pelo que me queda poco. No, a ese es lo que se le cae. Se quitó, se desveló. Y lo que estamos intentando hacer es que distintos temas con los que quizá crecimos enseguecidos, Eso. queremos ver qué dice la Biblia, De eso, estudiarlo, y analizarlo. abrirlo y desvelarlo. Debatirlos y desvelarlos. Entonces somos Exacto. desvelados porque estamos abriendo los ojos. De hecho, la primera vez tocamos si era posible hacer iglesia online. Online. El segundo podcast Música. fue si la música, existe la música cristiana. Y el tercero es si es santa la corbata. Ya están esos capítulos en YouTube. Y Pueden verlos en nuestro canal @Simple Church Oficial. Están ya arriba Sí. los 2 capítulos anteriores. Y en Facebook también. Y próximamente en Spotify, por si quieren solo escucharnos y no vernos, porque vernos no tiene muchas gracias. Sí, próximamente en Spotify, yo creo que esta semana, ¿o no? ¿Qué dice? Sí, nos dice Gabriela que esta semana ya van a estar en No dicen por Spotify. interno, no dicen El por señor interno. Spotify nos acaba de llamar y nos dijo que nos va a subir Sí. a Spotify. Van a estar en Spotify esta semana los 3 capítulos, ¿ya? Sí. Ya, y tenemos tazones. Tazones Nuestra notaria oficial, nuestra notaria pública. para Kelly. ¡Woo! Aplauso para Kelly. ¿Qué dice Lucas? No, que también quería un tazón. No estaba viendo. Saludos a Lucas. Lucas Letter. ¡Woo! Otro tazón para Lucas Letter. Chuta, son 2 o 3. ¿Hay quién se ganó el otro? Que está en la tómbola todavía no sale el... Ya vamos, nos van a contar qué pasa con el tercer tazón. ¿Ah? Envíanos sus direcciones para poderlos enviar. Por interno. Daniela Varas. Por interno, por favor. Daniela por- Varas, por- a los por, no, por interno, por sí, cualquiera de las por plataformas seguridad. nos escriben por interno con la dirección y el tazón. Por lo favor, vamos le vamos a hacer llegar el tazón. Daniela, mándanos la dirección para poderte enviar el tazón. Daniela era la que era de la quinta región. Los ¿no? Andes. Los Andes. Los Andes. Tú vas a Entonces, los Andes, seguido. ¿No tan seguido? espero que les haya gustado el tema de hoy. Como les Siempre es más fácil contamos, mandarlo que... el podcast se llama Desvelados porque desvelamos. Se quitó el velo. ¿Develamos? Desvelamos Se los quitó- temas. ¿Es correcto decir develamos? Sí, po. Sí. Pero la acepción de la palabra es desvelamos. Desvelado. Pero cuando uno dice develamos una realidad. claro. está Entonces, No soy el hablamos profesor de- O Campuzano. sea, somos desvelados porque develamos verdades. correcto. Somos desvelados porque develamos los velos. Exacto. Eso me gustó. Anótenlo para el próximo jingle del programa. Muchas Somos gracias. develados porque Muchas develamos gracias. Espero que hayan Muchas disfrutado gracias el por tema. vernos. Nos vemos en media hora más. El orar es simple. Muchas Que estén gracias. bien. Buenas Chao. noches. Chao, chao. chao.